Entonces, una pregunta más que debemos contestar antes de rescatar a esa persona de la isla o condenarlo, depende de lo que vamos a hacer. Otra pregunta para contestar es, ¿qué es el Evangelio? Muchas personas, hermanos, yo he preguntado, yo he preguntado a personas por todo el mundo, en los Estados Unidos, en África, en Asia, en Europa, en las Américas, ¿qué es el Evangelio? Hermanos, ni siquiera puede imaginar las respuestas que yo he escuchado. No voy a meterme en ese lío, solamente voy a explicar qué es el Evangelio. ¿Qué queremos decir? Porque es sumamente importante la respuesta a esa pregunta. J.I. Packer es un erudito que ha escrito muchos libros de teología. A mí me gusta mucho lo que él ha escrito, pero él dice, si en toda la vida, si hay un momento cuando necesitamos oír la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, es el momento cuando estamos preguntándonos esto. Porque cuando una persona está recibiendo el Evangelio, ellos no necesitan el Evangelio mezclado con herejía o una parte de la verdad, porque él dice que la verdad presentado a medias resulta en una mentira. Necesitamos presentar a una persona, necesitamos presentarles o decirles o predicar toda la verdad. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, número uno, yo diría que el Evangelio es un mensaje. Es un mensaje, y digo que es un mensaje porque la Biblia dice que es un mensaje. ¿En qué sentido? En griego tenemos una palabra compuesta, euangelion. Angelion es una palabra griega que quiere decir mensaje. Como angelos es mensajero. Okay. Angelos es mensajero, angelion es el mensaje que el mensajero está diciendo. Eu es un prefijo que quiere decir bueno, algo bonito, algo bien. Eulogía son buenas palabras. ¿Ya? Eufemismo es algo que suena mejor. Euangelion es buen mensaje o buenas noticias. Pero buenas noticias ¿de qué? Es un mensaje de 4 partes. Hermanos, yo sé que podemos presentar el Evangelio utilizando las 4 leyes espirituales, el camino romano, podemos utilizar muchos tratados evangelísticos, folletos evangelísticos o solamente su testimonio, pero en la forma más pura, ¿qué es el Evangelio? Eso es lo que su iglesia necesita aprender. Porque cuando usted está en la cola en una tienda o está sentado en un taxi o al lado de una persona en un bus, o usted tiene la oportunidad de enseñar escuelas dominicales el domingo o predicar 4 sermones enseguidas, ¿qué vas a decir? Necesitamos presentar el Evangelio. Cuando una persona en otro país, estoy en un taxi, rumbo al aeropuerto para regresar a mi país y el taxista me pregunta, ¿por qué ustedes gringos siempre vienen a nuestro país? ¿Qué están haciendo? Estamos aquí compartiendo el Evangelio. ¿Qué es eso? El Evangelio, solamente tengo 5 minutos porque ahí está el aeropuerto. No tengo tiempo para doblar todas las páginas de 4 leyes espirituales, o sea que sea. Necesito decir, tengo 1 minuto en una tienda para compartir con la persona que ese es el Evangelio, lo que usted necesita oír. Entonces yo puedo profundizarme más si hay tiempo, o yo puedo decir rápidamente, este es el Evangelio. ¿Cuál es? Es un mensaje que enseña 4 cosas. Número 1, Dios es santo. Número 2, el hombre es el pecador. Jesucristo es la respuesta y hay que arrepentirse y rendirse a Cristo por fe.
Vamos a considerar cada uno de esos puntos. ¿Por qué? Porque el mundo ya tiene una religión. Ellos necesitan oír la verdad para que puedan ser salvos, para que puedan ir a los cielos cuando mueran. Pero yo no quiero ni aparecer duro, ni exigente, ni nada cuando digo, mi meta no es en mi ministerio, en mis misiones, no es que ellos se van a los cielos cuando mueran. Gracias al Señor, eso va a ocurrir. Pero lo más importante en mi deseo es que Cristo reciba la gloria que Él merece y que obedezco el mandamiento que Él me dio. Y gracias al Señor, por consecuencia, ellos se van a los cielos cuando mueran. Estoy muy animado pensando, pero este no es mi único deseo. Mi deseo más ancho es que Cristo recibe la gloria que Él merece y que yo me encuentro obediente a lo que Él nos dio. Esta es su manera para salvar a las naciones, pero la salvación es su obra, no es mi obra. ¿Qué es mi obra? Ser testigo y compartir las noticias buenas con todo el mundo. Entonces yo necesito entender cuáles son. Es un mensaje que enseña Dios es santo, el hombre es pecador, Jesucristo es la respuesta, hay que arrepentirse y nacer de nuevo. Número 1, Dios es santo. Hermanos, cuando ustedes están compartiendo el evangelio con una persona de otra cultura o de su propia cultura, me imagino que estarán de acuerdo con esta parte del evangelio. Aún ateos dicen, sí, claro, si fuera un Dios, Él sería santo. Ellos no tienen problema con esa idea de Dios es santo. Aceptan. Pero ¿qué estamos diciendo con la palabra santo? La palabra santo nos dice quién es Dios y cómo es Dios. Porque no podemos amar algo que no conocemos. Un joven puede decir que él está enamorado con una estrella del cine o algo así. Un rockero, algo así. Pero nunca jamás ha conocido a esa persona. Pero entonces no es amor verdadero lo que él tiene. Mucho interés puede ser, o otras palabras que podríamos utilizar, pero no es amor. Con el Señor tenemos dos definiciones de la palabra santo. Número 1 es perfección moral. Por lo general, eso es lo que pensamos en la palabra santo, la perfección moral. Pero tiene otro aspecto, hermanos. Es separación de todo lo que no tiene perfección moral. Es posible que usted ha escuchado un predicador diciendo que debemos ser santos, diciendo que debemos ser separados del mundo y apartados al Señor, al uso del Señor, como los utensilios en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo. Una persona tiene 2 ollas de oro en casa, por ejemplo. Yo voy a donar esta olla al tabernáculo, al uso del Señor. Entonces, esta olla es santa, esta no, aunque son iguales, idénticos. Pero este es separado al Señor, al uso del Señor. El Señor no tiene esquizofrenia, Él no puede separarse de sí mismo, pero Él puede separarse de todo lo que no tiene perfección moral. La definición principal de la palabra, Dios tiene perfección moral. Y en la mente de Dios, es sumamente importante. Levítico 19:2, el Señor dijo, sed santos, ¿por qué? Yo soy santo. Esa palabra santo es algo muy importante en la mente de Dios.
Cuando el Señor, ¿y quién es el autor verdadero de la Biblia, de toda la Biblia? El Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y cuando el Espíritu Santo estaba inspirando, dando a los seres humanos, autores humanos, las ideas para escribir en la Biblia, en este entonces, en el hebreo, en el Antiguo Testamento, y en el griego, en el Nuevo Testamento, en esos dos idiomas no hay ninguna manera para utilizar letra oscura o para subrayar palabras. En la versión original no hay ninguna manera para hacerlo. ¿Cómo podemos hacer énfasis en una idea como autor original de los seres humanos, en una idea o una palabra? La manera de hacerlo fue repetir la idea, repetir la palabra. Por eso en los Salmos y en Proverbios tenemos paralelismo. Paralelismo es cuando el autor dice, el orgullo de un hombre es un hijo obediente y un buen hijo es la luz de los ojos de su mamá. Para nosotros suena poesía o algo así, pero los primeros lectores, oyentes, wow, llamó la atención, como subrayar una palabra y hacer muchos, sí, claro, o para sobresalir con marcador, algo así en su página para llamar la atención. Esa es la repetición. Y si usted quiere dar aún más volumen a una palabra, puede repetirla 3 veces. Y de todos los atributos de Dios, características de Dios que tenemos en toda la Biblia, tenemos una sola palabra, un solo atributo repetida 3 veces. Santo, santo, santo. Nunca jamás dice amor, 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 aunque Dios es infinitamente amor, pero dice santo, santo, santo. Y para que no pasemos por alto, tenemos la repetición triple una vez más en Apocalipsis 4:8. Santo, santo, santo es el Señor. Entonces tenemos, hermanos, el énfasis en la palabra misma que nuestro Dios es santo. Y como vamos a ver, ese es requisito, que seamos santos también. Pero el problema es que el hombre, la mujer, el hombre es pecador. Y nos dice que hemos pecado y por eso destituidos de la gloria de Dios. El resultado de mi pecado, de su pecado, somos culpables, sucios. Tenemos la impotencia para cambiarnos a nosotros mismos y merecemos la ira de Dios. Dios ha dicho, sed santos. En Mateo 5, cuando Cristo estaba predicando en el Sermón del Monte, no se olvide el contexto de su sermón. Y cuando Cristo estaba predicando, Él dijo en 5:20, si la justicia suya no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Me imagino que el próximo sonido fue de la muchedumbre que dijeron algo así, pensando en lo que Cristo había dicho, porque ellos pensaban en los fariseos y los escribas como personas santas, ¿ya? Ellos estaban pensando en su perfección en cuanto a la ley externa. Cristo estaba diciendo que les faltaba la justicia interna, pero no estaba en ninguna parte de la Biblia, estaba condenando la justicia externa de ellos. Si se acuerda cuando fariseo estaba jactándose diciendo que está diezmando hasta las hierbas de su jardín, Cristo dijo, debes hacer eso.
pero también debes hacer lo más pesado o lo más importante. Pero debemos diezmar, debemos hacer lo necesario como él estaba haciendo, pero no fue suficiente. Cuando decimos que somos pecadores, estamos diciendo que cada uno de nosotros somos pecadores en los ojos de Dios. No importa la cultura y no importa dónde se encuentra la cultura. Porque cuando personas, amigos y personas de la familia, cuando estemos hablando de mis viajes, personas me han preguntado, pero hermano, ¿jamás ha encontrado en una parte del mundo una persona que, bueno, está buscando al Señor con su propia vida, con su propia idea? Pero David escribió en Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios, sean corrompidos, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Y qué dijo Isaías en 53:6? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. De algunas personas, no, todos. Es exhaustivo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. ¿Qué dijo Pablo? Romanos 3:23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces tenemos un problema. Somos pecadores. Pero hermanos, es interesante hablando con algunas personas, ellos me dicen, ok, claro hermano, soy pecador, pero no soy Osama Bin Laden ni nadie así. Estoy haciendo lo correcto en todo lo posible. Estoy trabajando duro, pagando mis cuentas y yo soy entrenador del equipo de fútbol de mi hijo. Estoy haciendo todo lo que puedo, cuidando a mi familia. Yo soy buena gente. Ok, pero la Biblia dice que debemos amar al Señor con todo nuestro ser, toda nuestra mente, toda nuestra fuerza, todo lo que somos, debemos amar al Señor tanto. Ese es el gran mandamiento. Y Martín Lutero dijo, si este sea el gran mandamiento, el no hacerlo debe ser el pecado más grande. Y él se dio cuenta de que él no había amado al Señor tanto por 5 minutos en toda su vida. Entonces a veces pregunto a personas, ¿está amando al Señor tanto todo el día, sin falla, sin momento? Cuando usted está amándose a sí mismo más que al Señor, ellos admiten por lo general, ok, claro, yo no estoy amando al Señor todo el día, pero es un pecado, no es mucho. Pero también la Biblia dice que usted está mirando a una mujer que no sea su esposa, con codicia y con deseo. Ese es pecado en la misma categoría como adulterio. Jamás está mirando a mujeres así. Bueno, claro, a veces yo tengo, pero la Biblia dice que también si tengo la ira hacia una persona, estoy muy enojado. Este es pecado en la misma categoría como matar a una persona. Estoy tan enojado con esa persona, si yo tuviera mi pistola, pero ya tengo mi pistola. Al poner la pistola a la cabeza de esa persona, pero la pistola no funciona y la bala no sale. Y la persona sigue con vida. ¿Yo soy inocente en los ojos del Señor? No, porque había homicidio en el corazón. Yo quería matarlo, pero por la gracia del Señor no tenía éxito. Cristo dice, este tipo de emoción contra otra persona es pecado.
Pero son 3 pecados al día, no son muchos. Ok, perfecto. 3 pecados al día por 365 días al año. Y usted es mejor que la mayoría, solamente 1000 pecados al año tiene. Por 70 años de vida, usted tendría 70,000 pecados para defenderse frente del juez perfecto que es santo, santo, santo cuando muera. Imagínese un juez del corte civil con 70,000 crímenes para defenderse. 2 o 3 o 5 quizá puede defenderse. Después de 70,000 él va a ver un patrón en su vida, ¿no es cierto? Un problema. Y con el Señor no podemos defendernos de ningún pecado. Pero ¿cuántos pecados? 70,000 en toda la vida. Me imagino que pecamos 70,000 veces cada día, no solamente en toda la vida. Pero hablando, hermanos, de un solo pecado, bueno, estoy construyendo mi plataforma, entonces estoy haciendo un repaso. ¿Cuántos están buscando al Señor por su propia cuenta? Nadie. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nadie está buscando al Señor por su propia cuenta. ¿Cuántos son pecadores? Todos son pecadores. Pero hermanos, un solo pecado nos condena. Un solo pecado nos hace culpable. Santiago en su libro dice en 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Como les dije, el Señor me salvó a los 25 años y estaba leyendo la Biblia como adulto. Y al llegar a este pasaje, en cierto sentido estaba pensando, este me parece un poquito exigente. Un solo pecado en la vida de una persona que quiere guardar toda la ley, y un solo pecado nos hace culpable de todo. Pero alguien me explicó en esa manera. Imagínense, una persona colgado sobre el infierno, las llamas del infierno quiere tragar a la persona, pero él está colgado sobre el infierno por una cadena. Y esta cadena es una cadena especial porque cada eslabón en esta cadena se hace de otra ley de la Biblia. ¿Cuántos tienen que romperse antes de que se caiga al infierno? Un solo pecado nos hace culpable. Y somos pecadores no porque hemos pecado, hermanos. Pecamos porque somos pecadores. Es nuestra naturaleza. Los peces están nadando en el mar. Los pájaros están volando en el aire. No al revés. ¿Por qué? Porque no es la naturaleza de un pájaro nadar en el mar. Tampoco de un pez volar. ¿Qué hacemos nosotros por naturaleza? Pecamos. Nadie tenía que enseñarme como niño cómo pecar. Es natural. Es lo que hacemos. Y los que tienen hijos entienden que los hijos son pecadores. Aunque amamos a nuestros hijos, sabemos que son pecadores. Entonces regresamos al Sermón del Monte. Jesús había dicho, el Señor había dicho, sed santos porque yo soy santo. Cristo dijo, si la justicia suya no fuera mayor de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos cuando muera. Y al fin del mismo capítulo, Él añadió o aumentó esta misma enseñanza diciendo, sed perfectos como vuestra suegra es. No, Él no nos dio nuestra suegra. Porque si Él nos hubiera dado una persona, yo podría comparar mi vida con esa persona diciendo, ok, yo puedo ser más, pero Él nos dio la perfección de nuestro Padre Celestial es perfecto.
Entonces, vamos a irnos al parqueadero afuera y vamos a escoger una piedra, cada uno de nosotros. Y vamos a tirar nuestra piedra a la luna. Los que tienen un brazo más fuerte que el mío, pueden tirar su piedra más alto que la mía, pero ninguno de nosotros ni vamos a acercar a la luna, porque es una distancia increíble. Aún más infinito la santidad de Dios. Y aunque usted es mucho más santo que yo, no es suficiente en comparación con la santidad de Dios. Somos pecadores cada uno de nosotros. Hebreos dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quién puede? ¿Quién puede ser salvo? Dios es santo y cada uno de nosotros somos pecadores. Pero queremos presentar en el Evangelio el tercer punto, que Jesucristo es la respuesta. Y podemos utilizar muchos versículos para hacerlo. Hermanos, ustedes pueden anotar los versículos si quieren. No vamos a leer todos, solamente voy a escoger 2 de Corintios 5, 21 para ilustrar este punto. Pero es uno de los versículos del Nuevo Testamento que me encanta. Y creo todos los versículos me encantan, pero este específico me da mucha paz. Cuando dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando estoy presentando el Evangelio a una persona de otra cultura que no tiene ni una idea quién es Jesús, sí, claro, ellos han oído el nombre de Jesús porque en su idioma es Isa. Isa es uno de los profetas en el Corán. Ellos tienen su idea de quién es Jesús. Aunque me duele, mucho de las personas que conozco yo en América Latina dicen que ellos conocen a Jesús, pero solamente suena el nombre. Sí, Jesús es el hijo de María, Él se murió en la cruz. Sí, yo conozco a Jesús, pero ellos no entienden profundamente quién es. Jesús es el Hijo de Dios encarnado. Eso es lo que yo quiero que un musulmán sepa o conozca. Es el Hijo de Dios encarnado. Él es Cordero de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Él es nuestro sacrificio. Perfecto. Él murió por el pecado. Tampoco aceptan musulmanes que Él murió en la cruz para pagar por los pecados. Que Cristo es el Salvador perfecto. Que Cristo es el Señor resucitado. ¿Qué hizo Jesús? Hay muchas cosas más que ustedes podrían enseñar a personas acerca de la persona de Jesús. La razón por la cual estoy escribiendo estos es porque varias religiones necesitan entender quién es Jesús en una manera mejor. Ellos dicen que aceptan a Jesús, pero verdaderamente no, porque no entienden quién es o qué ha hecho. Él ha venido al mundo, Él vivió una vida perfecta, Él se murió, resucitó, Él se ascendió a los cielos de donde gobierna e intercede. Pero hermanos, regresando a ese versículo que les dije, para mí este versículo sirve para explicar quién es Jesús y qué hizo Jesús.
En la oración que Cristo nos dio, enseñándonos cómo orar, Él nos dijo, perdónanos nuestras deudas. Entonces podemos pensar en deuda como, o pecado como una deuda. Y Cristo es la respuesta a nuestra deuda en el banco. Imagínense, usted tiene una deuda de 1,000 millones de pesos en el banco. Y el banquero le ha llamado diciendo que mañana, la primera hora, tiene que acercarse, presentarse en el banco para cancelar su deuda, porque mañana te toca a ti hacerlo. Y usted está muy preocupado. ¿Por qué? Porque ni tiene 5 pesos. ¿Cómo va a cancelar una deuda de 1,000 millones de pesos? Hace un año o un par de años estuve en Arabia Saudita y estaba en un país al lado. Y en ese país al lado, un hermano me dijo que en ese país tienen todavía la ley de deudor. Y estaba diciéndome que ellos tenían esa ley porque cuando llegamos al aeropuerto para salir, me di cuenta de que en el parqueadero hay muchos carros de año, de lujo, abandonados, cubiertos con polvo. Y le preguntaba por qué esos carros abandonados estaban ahí en el aeropuerto. Y él me dijo, es porque tenemos esta ley de deudor. Le pregunté, ¿qué quiere decir ley de deudor? Él me dijo, si llega el día cuando usted debe cancelarse deuda y no tiene dinero para hacerlo, los oficiales, los policías, buscan a la persona para poner a la persona en la cárcel. Y ellos venden todo lo que tiene y él tiene que quedarse en la cárcel hasta que se pagara esta deuda. Imagínense, 1,000 millones de pesos y mañana por la mañana yo tengo que cancelar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasará con mi familia si estaré yo en la cárcel y etcétera? ¿Qué vamos a hacer? Entonces la primera hora, la próxima día, usted está en el banco porque usted está muy preocupado. Porque en el banco ellos tienen un pizarrón muy grande y ellos tienen una línea. Y esta es la línea de 0 pesos. Pero no se ve su nombre en esa línea. Porque usted está muy abajita en deuda. O en este caso podemos decir 10 millones. Imagínese. ¿Qué vas a hacer? Pero de repente un hombre entra al banco y dice, señor banquero, usted me conoce, ¿no es cierto? Sí, señor, usted tiene todo el dinero en el mundo. Así es. Y lo que quiero que haga, utilizando un poquito de mi dinero, yo quiero que usted paga todas las deudas de esa persona. Ya usted está muy contento, ¿no es cierto? Porque ya no tiene una deuda y esa persona que tiene todo el dinero en el mundo ya ha cancelado su deuda. No tiene que ir a la cárcel, su familia no tiene que ir a la calle, no van a vender sus cosas, todo está bien. Y usted no está aquí abajito, usted está aquí en esta línea de 0. Pero el problema, hermanos, es que los ceros no tienen nada, solamente es que no tienen una deuda, pero no tienen nada más. ¿Qué dijo Jesús? Cuando estamos comparando la deuda a nuestro pecado, Cristo dijo, si la justicia suya no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Hebreos, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Usted necesita no solamente la ausencia del pecado, necesita la presencia de la perfección, de la santidad.
Porque el problema es que usted está aquí, por supuesto, claro, admito, usted está aquí en la línea de cero, pero los ceros no se van a los cielos cuando muera. Usted necesita la perfección. Pero antes de salir del banco, el hombre dice, y una cosita más. Yo quiero que utilice un poquito de mi dinero para cancelar todas las deudas de esa persona, pero también yo quiero que ponga el nombre de él en todas mis cuentas bancarias, para que junto conmigo, él tiene todo el dinero en el mundo. Entonces, hace una hora, usted tenía una deuda que no podía pagar. Y muchas personas dicen que eso es lo que Cristo hizo en la cruz. Él pagó una deuda que no podíamos pagar para pagar por nuestros pecados. Y gracias al Señor que Él lo hizo. Es necesario. Necesitamos que Cristo pague por nuestros pecados. Pero lo que Cristo mismo está diciéndonos que no es suficiente solamente esto. También usted necesita la presencia de todo el dinero en el mundo o toda la justicia en el reino de Dios. Y yo tengo esta justicia. Aunque yo soy pecador actual, mi esposa podría estar aquí como testigo ocular, diciéndole que él es pecador. Aunque me duele, no quiero pecar, pero peco. Yo soy pecador. Pero cuando el Señor mire a mí, los teólogos hablan de lo que se llama justicia posicional. Es decir, actualmente yo soy pecador, pero estoy aquí de pie en la posición de una persona perfecta. Entonces, cuando Dios Padre mira a mí, lo que Él puede ver y quiere ver es la justicia de Jesucristo mismo. ¿Por qué? Porque Cristo me dio esta justicia. Martín Lutero habló del gran intercambio. Él dijo que cuando Cristo estaba en la cruz, Él recibió todos nuestros pecados en sus hombros y Él pagó lo necesario. Él pagó todo lo necesario en la cruz y como intercambio, Él nos dio su justicia perfecta. Y ya tengo todo lo necesario porque Cristo cumplió con todos los requisitos de la ley. Él es perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Él tiene la paz y la perfección, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Por supuesto, Cristo murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. La Biblia dice, el alma que peque, morirá. Pero yo he conocido hermanos, y me imagino que ustedes también han conocido personas que dicen, pero, ok, no voy a pecar más, yo voy a hacer lo correcto de aquí en adelante. No es posible. Nadie puede cumplir con todas las leyes de aquí en adelante. Y si usted pudiera hacerlo, ¿qué va a hacer en cuanto a los pecados del pasado? Es necesario que Cristo pagara. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No podemos ganar la salvación. Hermanos, el Evangelio es 4 puntos. Dios es santo. El hombre es pecador. Y hasta estas alturas, las noticias buenas son noticias malas. Porque Dios es santo y yo no. Entonces yo no puedo entrar a su presencia. Las noticias buenas empiezan en el tercer punto que dice, Jesucristo murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Él es nuestra solución, respuesta a nuestro problema. Pero les dije que estoy yo en la posición de justicia.
También mi esposa se encuentra en esta posición. Y algunos de ustedes. Pero hermanos, yo he predicado 4 puntos del Evangelio a asociaciones o convenciones de pastores, grupos de pastores. Y algunos de los pastores, más de una sola vez, han dicho, hermano, nunca jamás he entendido este Evangelio. Yo quiero aceptar a Cristo. Hasta pastores, más de un solo pastor en la reunión y más de una sola vez esto ha ocurrido. Hay personas que dicen que ellos creen todo lo que yo he dicho, que no van a ir a los cielos cuando mueran. ¿Ustedes aceptan todo lo que hemos dicho en punto 1, 2, 3? Perfecto. Pero los demonios creen todo lo que yo he dicho también. Lo que aceptamos por fe, ellos aceptan como testigos oculares. Ellos estaban aquí cuando Cristo nació de una virgen, cuando Cristo sufrió en sus tentaciones, cuando Él hizo milagros y cuando Él fue crucificado, cuando Él resucitó y cuando Él ascendió. Ellos estaban aquí. Los demonios no nacieron en la semana pasada. Siempre han estado aquí desde la caída de los ángeles, ¿ya? Ellos como testigos aceptan como hecho lo que yo he dicho. Pero ninguno de los demonios estará en los cielos cuando muramos. Y hay personas, por desgracia, en la parte de los Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos, de donde soy yo, y también por mucha de América Latina, en el grupo que se llama católicos. No todos, porque yo creo que algunos católicos son salvos, pero hay muchos católicos en nombre nomás que aceptan todo lo que yo he dicho. Ellos aceptan que Cristo es el Hijo de Dios. Ellos dicen que por supuesto Él nació de una virgen. Por supuesto Él murió para pagar por los pecados. Claro, Él fue crucificado, porque yo he visto muchos crucifijos. Yo creo todo. Pero ellos no estarán en los cielos cuando mueran. ¿Por qué? Porque el cuarto punto del Evangelio es esencial. Os es necesario nacer de nuevo. Y esa es la diferencia entre evangélicos y protestantes, y evangélicos y los católicos, evangélicos y ortodoxos, y muchas personas que aceptan los hechos del cristianismo sin nacer de nuevo. Es decir, arrepintiéndose de sus pecados para poner fe en Jesucristo y aceptar lo que Él ha hecho personalmente en su vida. Una vez más, no estoy diciendo que los católicos no irán a los cielos cuando mueran. No estoy diciendo esto. Pero como les dije, igual manera, entre muchos bautistas del sur, en mi parte de los Estados Unidos, hay muchas personas que son bautistas en nombre nomás. Porque cuando son niños, están empujados a caminar el pasillo para aceptar a Cristo, para ser bautizado, y ya tiene su nombre en la membresía. Pero no son nacidos de nuevo. Y son aún más duros porque yo necesito persuadirlo que no es cristiano antes de que puedo evangelizar a la persona, compartir el evangelio. Igual con muchos católicos. Es un campo duro, yo sé. Pero esa parte es esencial, ese no es extra, no es para los super cristianos, para los bien comprometidos. No, es necesario. Os es necesario nacer de nuevo. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? Tenemos varias ideas bíblicas. Incluye por lo menos reconocimiento de pecados específicos. Incluye reconocimiento de mi naturaleza pecaminosa. Señor, yo sé, desde mi corazón, desde mi niñez, yo he sido
pecador. Como David dijo en Salmo 51, reconozco, Señor, que soy pecador, merezco tu ira. De hecho, hermanos, muchas personas que dicen, oh, sí, claro, estoy orando así, pero lo que dicen, Señor, perdóname este error, este fracaso ayer, o etcétera. No, hermano, yo debo reconocer que ese es pecado y cada pecado es una rebelión contra un Dios santo. Es decir, no, yo voy a ser mi propio Dios cada vez que peco yo. Pero tenemos dos ideas de los idiomas bíblicos, hebreo y griego, que se traducen arrepentimiento. Del hebreo, del Antiguo Testamento, tenemos una idea de una persona caminando así, y al dar una vuelta para caminar en esa dirección, esta acción de dar una vuelta se traduce arrepentimiento. Y utilizamos esta idea en cristianismo. Cuando estemos en otras culturas predicando el Evangelio, debemos explicar que ellos necesitan cambiar la dirección de su vida. Hermanos, en otras culturas, y como vamos a explicar si hay tiempo en esa semana, tenemos por ejemplo en hinduismo e islamismo un movimiento desde adentro en que algunos misioneros, ellos no explicarían en esa manera, entonces pues, es posible que no es justo hacerlo, pero ese es más breve, rápido para explicar. Lo que ellos están haciendo, ellos quieren poner una cruz encima de la religión que ya existía antes. Es decir, en vez de por ejemplo, ustedes son musulmanes. Y al persuadir a esa persona a aceptar a Cristo, los demás matan a esa persona. Entonces, ¿quién más quiere escuchar el Evangelio? Nadie. Entonces, para evitar este problema, yo le digo, no diga a nadie que usted es cristiano. Y vamos a mantener ese secreto. Debe continuar musulmán. Debe continuar asistiendo a la mezquita. Debe continuar orando 5 veces al día, poniendo la frente en el piso y etc. Todo eso. Debe continuar haciéndolo. Pero en tu corazón sabemos que tú eres cristiano. Estoy poniendo una cruz encima de la religión que ya existe. Y ellos dicen que es suficiente. No, arrepentimiento bíblicamente es, estoy anhelando una vida de paz con Mahoma, estoy viviendo como musulmán, etc. Pero al aceptar a Cristo, hay que dar una vuelta para dar la espalda al islamismo, para confiar en Cristo y solo en Jesús. No Jesús más islamismo, sino solo a Jesús. Entonces, dar una vuelta es algo importante, específicamente hablando en otras culturas. Pero tenemos otra palabra del griego, la palabra es metanoia, pero se traduce arrepentimiento porque es un cambio de mis deseos, un cambio de lo que quiero yo. Estaba anhelando el mundo y todo lo que el mundo me ofrece, pero en metanoia, arrepentimiento, ya no tengo esos deseos, ya quiero a Cristo, yo quiero seguir en pos de Cristo, ha cambiado entonces, combinando las dos ideas de los dos idiomas, dar una vuelta y cambiar la mente, tenemos la idea bíblica, teológica de arrepentimiento que tenemos. Y después hay un proceso de santificación que podemos explicar a nuevos creyentes, porque muchas personas al oír de nuestro deseo de vivir una vida santa, ellos piensan que estamos ganando la salvación. Muchas personas en grupos muy legalistas parece que ellos están enseñando que ganamos la salvación.
hermanos, no podemos ganar la salvación, ni podemos agregar nada a la salvación. Cristo ya pagó todo. Solamente debo arrepentirme de mis pecados y confiar en lo que Cristo ha hecho. Pero debemos exigir que, porque el Señor nos ha dado una vida nueva, porque Cristo pagó por mis pecados, yo quiero ser cada vez más santo. Por eso sí estoy negándome, sí estoy dejando atrás los hábitos malos de mi vida, sí estoy creciendo en santificación actual, en una manera progresiva. No para ser salvo, sino porque ya soy salvo. Y necesitamos explicar esto a los demás también. Ok, nos faltan momentos para regresar a la isla. ¿Ya? No se olvide que ese hombre está aquí en la isla. Yo quiero contestar la pregunta en dos maneras. Número uno, yo quiero aclarar que él es pecador. Porque la Biblia dice en Romanos 1, como ya hemos leído, pero vamos a regresar en Romanos 1, donde Pablo escribió Romanos 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué? Porque alguien me diría, pero hermano, nadie predicó el evangelio en su isla. Él no ha escuchado nada de Dios. Pablo dice, la Biblia dice, el Espíritu Santo dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ni el hombre en la isla tiene excusa, porque por la naturaleza él debe entender que hay un Dios. Yo diría, hermanos, como Juan Calvino dijo, la naturaleza es suficiente para condenar a un hombre, no para salvar. Para ser salvos necesitamos oír el evangelio. Pablo continúa diciendo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, etc. Entonces, lo que diríamos, hermanos, es que Él es pecador. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Y como pecador, Él merece la ira de Dios. Pero alguien me diría, pero hermano, Él no ha rehusado ni ha rechazado a Cristo. Pero debemos entender que nadie jamás ha ido al infierno por rechazar a Jesús. Vamos al infierno cuando moramos por ser pecadores. Por supuesto, rechazar a Jesús es pecado. Lo peor, en muchos casos, el último pecado. El pecado más horrible. Pero un solo pecado es suficiente para condenarnos. Es decir, el filtro de discernir es si usted ha aceptado a Cristo o rechazado a Cristo. Porque si fuera así, hermanos, regresamos a misiones a las culturas del mundo. Si fuera así, tendríamos personas en los cielos por su propia justicia, no por Cristo. Porque ellos no habían rechazado a Cristo. Y muchas personas en el mundo no han oído el evangelio. Y cuando mueran, se van a los cielos por su propia santidad. No necesitan a Cristo porque no rechazaron a Cristo. Y un paso más, los misioneros
son los peores del mundo. Debemos poner en la cárcel todos los misioneros. ¿Por qué? Porque se van al mundo dando a personas la oportunidad de ir al infierno cuando muera. Si los misioneros, si fuera posible, los misioneros deben callarse. Porque cuando usted predique, una persona, si él no rechaza a Cristo, él puede ir a los cielos, pero después de su prédica ya tiene que ir al infierno. Un hombre de negocios que es cristiano, él está en Arabia Saudita. Él trabaja en contabilidad y él está trabajando en ese multinacional de petróleo. Él trabaja 3 semanas en contabilidad ahí en Arabia Saudita, pero cuando regresa a su país, él se le olvidó su Biblia, pero está ahí en Arabia Saudita, no importa, compra otro al regresar a casa. Pero el joven que está trabajando en el hotel, él encuentra ese libro muy extraño en el hotel y él está leyendo el Evangelio de Juan y él dice, es ridículo. Bueno, ya tiene que ir al infierno. Esta mañana en el desayuno iba a ir a los cielos cuando muera. Entonces lo que tenemos es una locura. No es lo que Cristo nos dio. Cristo nos dijo, el que tiene el Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene el Hijo, no. Y Cristo dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero alguien me diría que no, pero no es justo. Ok, no es justo. Y dice, no es la culpa de ellos que ellos no han escuchado el Evangelio. No, pero tampoco es la culpa de Dios. Porque hace 2000 años Él nos dio la gran comisión. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Nosotros tenemos la culpa. No lo hemos hecho. Claro, en 120 años podemos hacerlo por fines de lucro. Pero en 2000 años no lo hemos hecho. Y hay personas que mueren hoy día solamente de los grupos no alcanzados. No estoy hablando de los grupos no persuadidos. Estoy hablando de los grupos no alcanzados. De ellos, 50,000 personas mueren cada día. Entonces, anoche, antes de dormirse, 50,000 personas se murieron sin haber oído el Evangelio y hoy día, por desgracia, están en el infierno. Y 100 años en el futuro estarán en el infierno. Y 1,000,000 de años en el futuro estarán en el infierno. Hermanos, debe darnos pesadillas. Debemos ir al mundo para predicar el Evangelio, porque Cristo es el único Salvador y no hay otra manera para ir a los cielos cuando muera sin haber oído el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación, pero es necesario. Nadie está preguntándome, pero yo tengo un par de minutos, entonces yo quiero contestar esa pregunta si le ocurre después. Pero hermano, ¿qué diría de los bebés? Porque parece él como los bebés que mueren. ¿Está diciendo que los bebés se van al infierno cuando mueran? Por supuesto que no. ¿Qué de los locos? Los que falta habilidad mentalmente, los que nacen con problemas mentales o bebés. Cuando ellos mueren, hay una parte de la fórmula, una parte que ellos no pueden cumplir. Cuando Pablo dice, cuando Salmos dice, pero cuando Pablo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. También él dice en 2:14-15 que tenemos la conciencia y la habilidad de acusar o defendernos. Está hablando de personas con la mentalidad, con el cerebro que funciona para discernir y etcétera. Y como adulto, el hombre en la isla sí tiene esta habilidad. ¿Cómo? De la naturaleza, Pablo dice. Porque todo lo que podemos decir de Dios o entender de Dios, el Señor nos ha dado, manifestado en
la naturaleza. Pero para ser salvo es necesario oír el Evangelio. Pero en el caso de bebés o de personas con problemas mentales, con problemas en su cerebro, etc., ellos no tienen la habilidad de hacerlo. Y Cristo lo sabía en la cruz. Y yo creo que Cristo pagó por los pecados de ellos, aunque yo sé que, admito, aunque mis nietos son perfectos, en mi mentalidad yo sé que verdaderamente son pecadores. Y que si uno de mis nietos muera en su infancia, ellos son pecadores y ellos necesitan a Cristo. Pero Cristo lo sabía en la cruz y Él pagó por los pecados de ellos y Él le dio a cada bebé que muera su justicia perfecta. Yo creo. Y alguien me diría, ok, en la Biblia, ¿dónde me puede demostrar? No puedo. Pero tampoco una persona me puede demostrar que los bebés se van al infierno. Y si yo necesito escoger, si estoy en error, prefiero estar en el lado de gracia y yo prefiero estar en el lado de creer que los niños, al morirse, bebés o personas con problemas en su cerebro, algo físico o algo que no podemos entender, yo creo que Cristo está rescatando a personas así. El único versículo que podría mencionar es cuando David dijo de su hijo, cuando este hijo que tenía con Betsabé y el niño estaba muriéndose y al morirse, David dijo, él no puede venir a mí, pero yo puedo ir a él. Tenemos versículos así, versículos como Cristo diciendo que de los niños es el reino de los cielos y etcétera. Tenemos, pero no son precisamente, profundamente una prueba, pero son suficientes para mí. Yo acepto que los infantes y personas enfermas pueden ir a los cielos cuando mueran, pero personas adultas, aunque no han escuchado el Evangelio, ellos han visto en la creación suficiente para entender que hay un Dios y que son pecadores. Y como Pablo continúa diciendo, ellos han cambiado lo que deben hacer con otras religiones, su propio camino. Pero hermanos, sin esta evidencia, sin mi argumento, si solamente tuviera en su evidencia Mateo 28, 18, 20, debe ser suficiente para obedecer la gran comisión. En Romanos 4 señala varias cosas en un juicio parcial entre personas, pero un juicio final también. En Romanos capítulo 2, 1 dice, quien quiera que seas tu hombre eres inexcusable. Cuando está hablando de persona a persona. Pero más adelante introduce el tema del juicio final. Y en la parte final del 13 hasta el 16 habla de que van a ser juzgados unos conociendo la ley y otros que van a ser juzgados sin haber conocido la ley. Sí. Y habla de los dos testigos, entonces de la conciencia y la razón que darán delante de Dios en su juicio, la condición en la cual van a ser juzgados. No implicaría el hecho ahí en ese pasaje de que se pueda dar por entendido de que, o sea, quiénes son todos los hombres, a quién se refiere, y también los que no están bajo la ley, hablando de a lo mejor culturas que no conocieron acerca de Jesús. ¿Cómo podríamos armonizar de alguna manera eso? Bueno, cuando él está hablando de los que no tienen la ley, podríamos decir que, bueno, todos los antes o los que viven en países no alcanzados, pero regresamos al mismo punto que hemos visto. Si ellos ya van a ir a los cielos cuando mueran,
debemos callarnos, no debemos decir nada porque estamos poniéndolos en riesgo de ir al infierno por rechazar. Y es posible que no están rechazando a Cristo mismo, están rechazando al misionero o están rechazando a la forma de predicar o la persona que está haciéndolo. En algunos casos depende de la cultura, como vamos a explicar. Yo creo que la única persona que no está bajo la ley, porque tenemos la ley escrita y tenemos la ley que Pablo menciona en 2, 14, 15, que es la ley de la revelación, y también en Romanos 1, 18, la ley que el Señor nos ha dado, que ellos han cambiado. Todo el mundo tiene esta ley, con la excepción de ¿quién? ¿Quién no tiene esta ley de la creación? Bebés y personas con discapacitados que no pueden razonar lógicamente. Entonces algunas personas hablan de una edad. ¿Cuál es la edad necesaria para ser juzgada? Yo creo que son culpables antes de llegar a cualquier edad, que no sabemos qué es, pero es posible que es diferente para cada persona. Son culpables, pero el Señor está contando sus pecados en Cristo hasta que llegue a esta edad. Y por supuesto, debemos admitir y anotar que el Señor ya sabe cuántos días vamos a vivir cada uno de nosotros. ¿Qué dijo David en Salmo 139, creo versículo 26, se me olvidó? Pero él dice que todos mis días escritos están en su libro antes de mi nacimiento o antes de ser uno de ellos. En las teorías de la psicología, Sigmund Freud habla de que el niño nace con el id, con el ego, la parte instintiva del ser. Ajá. Pero dice que a los 7 años se establece el ego o la conciencia. No sé qué tan armonioso será con la Biblia. Algunas personas han dicho, por ejemplo, yo he escuchado argumentos, personas dicen a 12 años u 8 años, o por ejemplo en el Antiguo Testamento cuando en Deuteronomio, sabe que la palabra Deuteronomio quiere decir segunda ley. Entonces Moisés está dando a los israelitas la ley, un resumen de la ley. ¿Por qué? Porque cuando la primera ley fue dada, los oyentes en Deuteronomio eran bebés, pero sus padres, por haber rechazado la voluntad del Señor, se murieron en el desierto y ya los niños son adultos y reciben la ley de nuevo. Pero hermanos, los que sobrevivieron la rebelión eran los que tenían menos de 20 años. Y los que tenían 20 años o más se murieron en el desierto. Entonces algunas personas han dicho 20 años, pero la mayoría de nosotros diría, no, es demasiado, son muchos, no debemos esperar también. Entonces, hermanos, no podemos decir cuál es la edad. Yo he visto a personas diciéndome que el Señor me salvó cuando yo tenía 6 años. Otra persona me dijo cuando yo tenía 5 años. Y mis hijos nacieron de nuevo, según lo que entiendo yo, y toda la vida han dado testimonio o evidencia que es la verdad, cuando tenían 8 años. Entonces no sabemos cuál es la edad, pero cuando una persona llegue al momento de entender, yo soy pecador, lo que estoy haciendo es pecado, merezco la ira de Dios, y la única respuesta es que acepto lo que Cristo ha hecho en la cruz. Cuando una persona llega a esa edad, no importa la edad, pero cuando ellos pueden entender todas estas cosas, es la edad. Pero en cuanto a las personas que no han escuchado, estaba en una comunidad de los Quichua de la Sierra, al otro lado de una montaña que se llama Cotopaxi, enseñándoles a los ancianos de unas iglesias en esa parte de esa región del país.
estábamos tratando esta misma idea. Y el más anciano de todo, el viejito, él me preguntó, pero hermano, mis padres, mis abuelos, mis antepasados, siempre han vivido en esa montaña. Él dijo, esta comunidad que podemos ver al otro lado del valle, él me dijo, esa comunidad tiene una iglesia católica, pero no tiene cura. La iglesia de vez en cuando invita el cura de la ciudad capital y él viene por dinero para hacer una boda o celebrar un día de santo o algo así, pero él viene de vez en cuando. Pero cuando él vino, él estaba haciendo su misa en el latín. Él dijo que mis padres ni entendieron español. En ninguna manera el latín. Entonces, hermano, ¿dónde están mis padres? Y estaba escuchando, pensando, que Señor, ayúdame, por favor. Le dije, bueno, hermano, yo no soy Dios. Y si llego a los cielos, y en los cielos el Señor me muestra personas de muchas tribus que han llegado a los cielos en una manera que no puedo imaginar en ese momento, no estaré enojado. Yo voy a celebrar, gracias al Señor. Señor, usted abrió la puerta más ancha que pudiéramos haber imaginado. Pero en ese momento, hermano, utilizando lo que Él nos dio en su revelación en cuanto a palabras escritas, no encuentro otra respuesta más que están en el infierno. Y yo estaba esperando la ira de este anciano, pero al pensar un momento, él me dijo, yo creo que estos curas tienen que dar cuentas por lo que hicieron. Y estaba diciendo, pero en otro lado estaba diciéndome a mí, yo también, porque muchas veces yo he predicado el Evangelio en una manera que tiene sentido en mi perspectiva, pero no he pensado en mis oyentes y lo que ellos están recibiendo. Y en el resto de la semana, eso es lo que vamos a tratar. ¿Cómo podemos ministrar entre personas de otras culturas en una manera que tiene sentido para ellos? Por ejemplo, en esta aula, en ese momento, hay personas hablando inglés y español. Hay personas cantando. Hay personas hablando de deportes. Pero no podemos oír nada, porque es una frecuencia que nuestros oídos no pueden recibir. Necesitamos un aparato que se llama radio para prender la radio y para afinar a la frecuencia específica. Y la radio puede recibir esa frecuencia de la emisora y puede traducir la frecuencia a una frecuencia que nuestros oídos pueden entender. Y sale de los parlantes. Claro. Yo puedo entender lo que dice. Pero hermanos, el hombre en la emisora de radio no empieza su presentación en el momento que usted prende la radio. Él ya está hablando, pero no podemos oír nada. Pero él sí está hablando. ¿Me explico? Cuando me vaya a otra cultura sin pensar en la frecuencia que ellos pueden recibir y solamente estoy haciendo lo que me parece correcto en mi cultura, ellos no entienden lo que digo. Usted es Luis Palau, Billy Graham de Oaxaca. Y cuando usted predique, todo el mundo está acercándose al púlpito para recibir a Cristo. Aún personas que ya son cristianos quieren nacer de nuevo otra vez porque usted es un buen predicador.
Y las personas en Alemania le ha dado la invitación para venir a Frankfurt para predicar el domingo que viene. Y ya tengo el boleto aéreo, entonces me voy. Y en el avión, viajando a Alemania, usted está preguntándose, ¿qué debo predicar? Yo sé, ese sermón de la semana pasada tenía mucho éxito, yo voy a predicar ese sermón. Y usted predica ahí en Frankfurt, en Alemania, el mismo sermón, pero por desgracia, en español. Y ellos no entienden nada más que alemán. Ni una palabra de español, ni la palabra sí, ellos no entienden. No debemos mencionar el fracaso que va a hacer, porque no va a tener éxito, porque ellos van a oír bla, 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 no tiene sentido. Es como, allí tu tomanta, walkikuna, panicuna, tate Dios bendice achu, dicen los quichuas de la sierra, pero no tiene sentido aquí. Estoy predicando como si fueran quichuas, pero no entienden quichua. Este es un ajuste, un cambio que debo hacer para tener éxito, es decir, utilizar el idioma correcto. Pero hay muchos cambios más que necesitamos hacer. Dice que un chango estaba viendo en un lugar de agua a un pez y pensó que se estaba ahogando y lo sacó. Entonces el pez se murió porque interpretó, no supo entender de alguna manera su forma de vida. Ajá. Entonces puede ser que también eso es lo que Igual. está pasando, ¿no? Ya. Que al llevar a una cultura con formas culturales distintas o idiomas distintos, ¿qué va a pasar? No lo van a entender. Claro, y no solamente en la predicación, sino también en el ministerio, porque al llegar a muchas comunidades lo que decimos es, ¿qué necesitaría yo si yo viviera en esa comunidad? Yo creo que necesitamos, y eso es lo que usted hace, sin hablar con la gente. Y ¿dónde? En Chiboleo, en la parte de los Andes, en Ecuador, en la sierra, hay un ministerio, no voy a mencionar la agencia misionera, que llegó y ellos estaban anotando que ellos no tenían baños. Ellos no utilizaban baños. Si usted necesita ir al baño, aquí está al lado del camino, hágalo, no importa, eso es lo que hacen. Entonces este ministerio construyó cualquier cantidad de latrinas, de baños pequeños, más o menos el tamaño de este piano, pero un pequeño baño por todas las colinas de los Andes se puede ver porque se pintaron todos blancos y pueden ver todos esos edificios pequeños de baños. Pero al caminar hacia uno de los baños, al mirar adentro, lleno de papas y brócoli y zanahoria y todo porque es la cosecha de las personas. Están guardando en ese baño porque es el único edificio con techo. Entonces el ministerio les dijo para qué sirve, pero no les enseñó por qué es necesario. Para evitar X enfermedad y cosas higiénicas y todo. No les explicaron todo esto. Solamente estaban asumiendo, eso es lo que ellos necesitan. Yo creo que debemos, porque eso es lo que necesitaría yo si yo viviera aquí. Entonces necesitamos ser orientados al receptor o debemos preguntarnos qué entiende mi oyente. Podemos preguntarnos en cada aspecto del ministerio. Lo que estoy haciendo en ese momento, ¿estoy edificando confianza o estoy destruyéndola? Porque estamos haciendo uno de los dos. Si estoy haciendo algo que parece engaño o que estoy tratando de robar algo con personas que han sufrido en el pasado. Por eso, o una de las razones por la cual no cobramos nada por nuestras clases.
Pero siempre digo esto en el principio. Y estamos terminando para que podamos almorzar. Pero lo que les digo, hermanos, ¿sabe que esta clase no cuesta nada? Es gratis, pero es muy costoso. Y ellos están cuidando el dinero al decir algo así. Pero le explico en esa manera. No cuesta nada, pero cuesta mucho en ese sentido. Es necesario, es requisito que cada uno de ustedes tenga por lo menos un discípulo para enseñar mientras estoy en los Estados Unidos. Cuando regresamos, vamos a empezar escuchando testimonios, el éxito, preguntas que sus estudiantes tenían que ustedes no pueden explicar. Y vamos a continuar aprendiendo en esa manera. Pero llama la atención de los estudiantes cuando digo que es costoso, porque ellos no quieren pagar. Pero también estoy explicando en una manera que ellos aprecian, que Él está exigiendo que ayudemos a nuestros hermanos aquí en el país. Ya sabemos que debemos hacerlo y Él está exigiendo que lo hagamos. Y estoy llamando la atención a este aspecto del programa por decir, no cuesta nada, pero cuesta mucho. Y es una manera que utilizo yo pensando en su perspectiva entre ellos. Y esa es una manera que yo tengo mucha eficacia, hay mucho fruto en esto. Por ejemplo, cuando estoy hablando con ellos, porque ellos eran esclavos hasta los 1970. Ellos pertenecían a la persona que era dueño del terreno, de esa parte del país. Entonces, cuando estamos explicando algo de la esclavitud de Israel, podemos explicar en una manera que ellos pueden entender, y es muy poderoso esa parte de la Biblia. La historia del Éxodo, yo pensaba que ellos iban a explotar. Ellos estaban celebrando, festejando el Éxodo en una manera que no nos toca a nosotros. Necesitamos entender la gente, lo que creen, la idioma que hablan, y cuando estoy hablando, ¿a qué distancia debo mantener entre ellos? En Gringolandia mantenemos un 3 a 1 metro más o menos, ¿ya? Pero 1 metro aquí en América Latina es un poquito largo. Preferimos acercarnos un poquito. Pero en el mundo árabe, ellos dicen, si usted no puede oler la fragancia de cebollas en el aliento de otra persona, porque su cara es más o menos aquí, no es una conversación personal. Entonces, imagínese aquí, cuando una persona está hablando contigo, o usted viene para hablar conmigo y siempre estoy moviéndome mientras usted está hablando, es una insulta, es una ofensa. ¿Por qué está haciendo esto? Entonces necesito aprender, al revés. Yo quiero hablar contigo y siendo hombre, usted es mujer, y al llegar para hablar, al abrazar, yo sigo hablando contigo así. Es un poquito estrecho, ¿no es cierto? Entonces yo necesito entender cuál es la distancia normal, a qué volumen yo debo hablar. En un centro comercial, si una persona se acerca y él está tocando y él dice, Señor, ¿me puede decir qué hora es? Usted está chequeando el dinero, buscando el policía, porque esa persona está, él muy sospechoso es, ¿ya? Porque no es correcto. Debo ser, a la medida que usted no juega bien, no cae bien en la cultura, y la única cosita que ellos conozcan, saben de Jesús, es usted, tampoco Jesús funciona en esa cultura. Cristianismo es para los extranjeros,
no es para nosotros. Y un antropólogo que se llama Darrell Whiteman me dijo que había un teólogo de Tailandia, se llama Thai. Y él escribió, ese teólogo de Tailandia, escribió: después de ser un cristiano por unos 5 o 6 años, me di cuenta por la primera vez que yo puedo ser tanto cristiano y Thai. Y este fue una revelación, porque él había recibido del misionero la impresión, la idea de que para ser salvo yo necesito renunciar a mi cultura. No es la Biblia. Cristo es para todas las culturas, ¿no es cierto? Pero él estaba pensando, porque el misionero estaba replicando lo que hacen en los Estados Unidos, predicando en inglés, utilizando piano con los mismos himnos, los mismos coros, precisamente como hacen en los Estados Unidos, y nada funcionó aquí en Tailandia. Yo pensaba, para ser salvo, yo necesito dejar atrás mi cultura para ser gringo. Y para ser cristiano yo necesito ser gringo. Y ese es un fracaso del misionero. Pero muchos misioneros no han pensado en la posibilidad. Entonces ya hemos establecido, Dios mediante, la base necesaria de entender que es necesario oír el Evangelio. Pero de aquí en adelante, hermanos, en el resto de la semana, estamos explicando cuáles son los cambios que necesitamos hacer para presentar la Biblia en una manera fiel, bíblicamente, pero una manera apropiada culturalmente, para que ellos puedan entender el Evangelio, y no solamente para entender, para continuar enseñando el Evangelio entre su cultura. Hay muchos aspectos, y después del almuerzo, vamos a meternos en pura antropología cultural. Hasta ahora solamente estaba explicando en una manera de la misiología la razón por la cual estamos haciéndolo y la necesidad de entender las culturas, su religión, sus idiomas, su manera de casarse, la manera de relacionarse en cuanto a su interacción con otras personas cada día, y todos los aspectos de culturas. Después del almuerzo, ahí estamos. Este fue una introducción y construyendo una plataforma sobre la cual vamos a construir antropología cultural. ¿Me explico? Ok, nos vemos entonces. ¿Ya estamos listos? Ok, nos vemos después del almuerzo.